Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos con el señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Es el matemático Nelson Alomoto, con quien queremos hablar sobre la oferta que hace esta universidad en Ciencias Administrativas. ¿Cuán fácil o difícil, quiero preguntarle a usted primero, es ser matemático en el mundo nuestro? Bueno, parece que estadísticamente hablando es un poco difícil, porque son ciencias básicas y no es que mucha gente le gusta acceder a este tipo de carreras. ¿Por qué usted tomó la decisión de estudiar matemáticas puras? Sencillamente me gustó, me nació, y no lo puedo explicar, simplemente me nació y ahí estuvimos. Ahí está. Ajá. Y ahora está usted a cargo de una Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Cuál es la oferta que están dando? ¿Cómo llegar y ser parte y estudiar en una de las universidades más prestigiosas del país como es la Politécnica Nacional? Bueno, nuestra oferta es variada y esta vez, tal vez por lo escaso del tiempo, vengo a indicar con alegría ciertamente que nosotros estamos ofreciendo una maestría diferente en Administración de Empresas, pero con menciones. Son 3 menciones en prospectiva, en operaciones y en sustentabilidad. Son menciones diferentes y únicas en el país. Quisiera, señor decano, que nos explique un poco más qué eso o de qué trata la mención en prospectiva, las otras menciones que usted nos acaba de decir, qué trata, cuáles son los conocimientos que un estudiante, hombre o mujer, que opte por estudiar una maestría en las ciencias administrativas con la Politécnica, ¿qué es lo que puede esperar de estas 3 menciones? Sí, para empezar debo manifestar que tiene que ver con el ámbito organizacional, ¿no es cierto? Y bien, las 3 menciones son prospectiva, que un poco trata de dialogar con el futuro para adelantarnos y estudiar los diferentes escenarios que pueden presentarse y las tecnologías emergentes que van a posiblemente aparecer y sobre esa base trabajar. La maestría en sostenibilidad tiene que ver con algo con una problemática que es mundial, ¿no? La sostenibilidad, el ambiente, y fundamentalmente lo que apunta es a gestionar los recursos de tal manera de no de dejarle a la posteridad, a nuestras futuras generaciones, un mejor mundo del cual nosotros llegamos. Y finalmente, operaciones es otra mención que tiene que ver básicamente con la optimización de recursos, porque nos hemos dado cuenta que la productividad de nuestras empresas, comparativamente hablando en la región, es muy, muy baja. Ustedes optan por hacer estas 3 menciones y empezar a convocar a quienes tienen interés en una maestría en administración. Usted habla del mundo organizacional y de la importancia que es capacitarse en estas áreas. ¿Qué estudio de mercado, qué análisis hicieron para definir las menciones de esta maestría? Precisamente las nuevas reglas que nos ha puesto el CEACES y el CES nos obligaron, a diferencia de lo que se hacía antes, ¿no es cierto? Nos obligaron a hacer un estudio precisamente de mercado para entender cuáles son las demandas sociales, no solamente las demandas de las empresas, sino las demandas sociales, y con base en este estudio de mercado precisamente aterrizamos, si cabe el término, en este tipo de menciones. ¿A quiénes está destinada la maestría? ¿A quiénes pueden optar por estudiar esta maestría en la Universidad Politécnica Nacional? Mira, yo quiero remontarme tal vez a un estudio que creo que en el 2004
hizo el país conjuntamente con el PNUD y se determinó que nuestra baja de productividad precisamente se debía a la ausencia de talento humano capacitado en nuestras empresas. Entonces, esto data de vieja data. Entonces, nosotros esta vez estamos proponiendo que quienes deben ingresar o podrían y deberían ingresar a estas maestrías son ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, es decir, todos los que tienen que ver con los sectores estratégicos. Al hablar de los sectores estratégicos, quiero mencionar sectores estratégicos que son sensibles en el desarrollo de un país y en cualquier país, por ejemplo, la energía, el sector alimenticio, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos enfocamos en ese tipo de profesionales que están trabajando en las empresas de bienes y servicios. A todos ellos va orientada esta oferta académica. Va orientado hacia ellos, es decir, pero son personas que han trabajado mucho con ciencias duras. Uno piensa en ingeniería mecánica, ingeniería agroalimentaria, todas las ingenierías en general. ¿Cómo sensibilizarlas para demostrarles que es importante aprender de administración, de cultura y de comunicación organizacional, que deben ser seguramente los ejes de las maestrías que ustedes están ofertando? Porque a veces a un ingeniero civil o un ingeniero minero, ¿cómo le enseño la importancia de la comunicación, la organización y aprender también del área social para involucrarse en el área de trabajo que ellos tienen? Precisamente el sentido crítico es una de las dimensiones que se pretende desarrollar en estos ingenieros. Dentro de la base común que tenemos, precisamente hay materias, hay asignaturas que apuntan en esa dirección, es decir, a despertar la criticidad, no a aceptar todo como una verdad absoluta que en ciencia efectivamente no existe. Y por otro lado, ese elemento de responsabilidad social con su entorno, con los demás stakeholders, que nos permitan hacer la producción de bienes y servicios mirando en el futuro, como decía al inicio, para dejarle un ambiente, en teoría, mucho mejor del que encontramos. ¿Cómo romper la lógica de un ingeniero, pensemos en minas, petróleos, mecánico, de no encerrarse en sí mismo? Usted acaba de mencionar un término que es muy utilizado en el mundo de la comunicación, que son stakeholders. Es decir, usted es importante en su área, pero tiene que involucrarse con los diferentes sectores. Su empresa con la comunidad con la provincia, la comarca, el lugar donde está, y además con las autoridades. ¿Cómo romper la lógica de que en ciencias están un poco encerrados y deberían abrirse a otros mundos? Claro, el pensamiento crítico es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, hacia una holística sistémica que permita evidenciar que no estamos solos, no solamente somos física, matemáticas, ciencias duras. Nosotros como universidad formamos parte de un engranaje social al cual nos debemos además. Y en ese sentido, toda esta articulación curricular permite precisamente despertar esa perspectiva social con la que nacemos y posiblemente no la despertamos cuando nos encerramos en el tecnicismo, en las matemáticas, en lo duro, en lo exacto. Usted habla entonces de que el perfil de ingreso para la maestría es tener un título de pregrado en alguna de las ingenierías. ¿Quién más puede optar por esas maestrías? Porque usted, al hablar de las tres menciones, prospectiva, la parte de operaciones y sostenibilidad, ¿quién más puede optar? ¿Necesitan de base un título de pregrado? Sí, si vamos a eso, los conocimientos de base son lo mínimo en expresión oral y escrita. Mira, eso de expresión oral y escrita precisamente va apuntando a la posibilidad de comunicarse con los demás elementos sociales de su entorno. Segundo, obviamente, una base estadística, porque necesitamos precisamente organizar nuestros conocimientos y los resultados y sistematizarlos. Básicamente son esas las competencias de entrada que nosotros exigimos a todo aquel aspirante que pretende ingresar a estas maestrías. Luego de que ya se egresen los maestrandos, ¿qué aporte ustedes creen que van a dar a la sociedad como universidad al generar este grupo de personas capacitadas de las maestrías que usted mencione? Claro, nuestro aparato productivo tiene que ser reactivado. ¿Y desde dónde reactivamos el aparato productivo? Precisamente con el talento humano que mueve esas organizaciones. Si esas organizaciones tienen a disposición esas nuevas posibilidades dentro de su talento humano, primero pretendemos
optimizar la producción, los procesos productivos, ¿no es cierto?, siempre y cuando apunten a una sostenibilidad en el futuro. Y todo eso se puede conseguir con una aplicación adecuada de la ciencia y la tecnología. De otra manera no podemos, no se ve una salida para salir del entrampamiento productivo en el cual se encuentra nuestro sector empresarial y organizacional. ¿Dónde se puede encontrar información? ¿Hasta cuándo pueden inscribirse para ser parte de esta maestría las personas que nos ven y nos escuchan? Las inscripciones ya están abiertas, ¿no es cierto? Nosotros empezamos el próximo ciclo en octubre 11. La página fca.epn.edu.es tiene toda la información a disposición, y también en la página principal de la Escuela Politécnica Nacional. Estaremos gustosos pues de que los aspirantes nos llamen para interactuar con ellos. También tenemos habilitadas redes sociales para el efecto. Muchísimas gracias. Es muy importante saber las ofertas académicas que nos están dando y brindando las diferentes universidades del Ecuador. Una de ellas es la Escuela Politécnica Nacional. Queremos agradecer al matemático Nelson Alomoto, quien es el decano de la Facultad de Administración de la Escuela Politécnica Nacional, quien nos ha hablado de estas maestrías con 3 menciones, maestrías que tienen que ver con tema operaciones, sostenibilidad y también aquello de las perspectivas. Él dice están apuntadas sobre todo a los ingenieros para que logren visibilizar con otros ojos la situación del país y, lo más importante, lo que él menciona, generar un pensamiento crítico, analítico de su vida, de su entorno y cómo proyectar de mejor manera las empresas de las cuales son parte. Nuevamente gracias al doctor Alomoto. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Washington Pesante sobre su visión de la situación actual del país. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el doctor Washington Pesantes. Recordamos que él es líder del movimiento político Unión Ecuatoriana y además es precandidato presidencial. Doctor Pesantes, estábamos dialogando sobre cómo mira la situación política del país. Vemos que se empiezan a armar diferentes sectores, a instrumentar una serie de cuadros. Todavía no hay certezas de quiénes serán o no serán candidatos hasta el 18 de noviembre. Sabemos que usted ha tenido acercamientos de varios sectores, uno de ellos aquel liderado por o denominado como Unidad, en donde está el alcalde Nebot, el prefecto Carrasco y diferentes grupos políticos. ¿Cómo ve los escenarios que en este momento se están presentando frente a las elecciones de febrero del 2017? Gracias, doña Claudia, por invitarme. En primer lugar, muy buen día, y a quienes ven Telesucesos. El contexto político en el Ecuador de agosto del 2016 nos dice claramente: el gobierno que pretende continuar los 2.450 días aproximadamente, los 115 meses de gobierno, y el país está en una crisis económica, social, política, es decir, una crisis en todas las órdenes. El pueblo ecuatoriano no quiere que esto continúe, y eso se ve en las calles. En cierta manera lo reflejan las encuestas. De otro lado, aquellos que gobernaron directamente o fueron colaboradores de distintos gobiernos hasta enero del 2007, es decir, hasta hace 9 años y medio. El país en esas circunstancias requiere un cambio, que gente nueva, que gente diferente, comprometidas en el servicio al país, le demos una opción. Hoy conocemos de encuestas que en eso creo que aciertan, en decirnos que el 65.5%, cerca de un 70% de los ecuatorianos no ha decidido por quién votar. No ha decidido por quién votar, pero esa lectura no es totalmente apropiada si no se dice lo que nosotros sentimos. No ha decidido votar por los candidatos que ya están, que representan el pasado reciente y el pasado remoto. Ahora, doctor Pesantes, los candidatos están y no están. No sabemos cómo quede la papeleta electoral para las elecciones, entonces todavía hay una incertidumbre por saber cómo se van aglutinando los diferentes sectores. Y usted habla del pasado remoto, pero también, si uno piensa en Washington Pesantes, usted fue fiscal general del Estado en el régimen de la Revolución Ciudadana. Hay muchas imágenes de usted con el presidente Correa, hay temas hasta familiares en donde se los ve y fueron amigos desde la época, no sé si de Lovaina. Entonces, ¿por qué hablar tanto de olvidar lo antiguo y ver cosas nuevas si la gente de pronto a usted directamente lo vincula con el presidente Correa? Gracias, la pregunta es pertinente y es necesario absolverla. Conozco al presidente Correa, al estudiante Rafael Correa en Lovaina en 1989, yo fui profesor de la Universidad Católica ya en ese entonces, y llegué con una beca a Europa a estudiar criminología, con una beca de allá, no de acá, y había una relación de amistad, y yo ingresé a la Fiscalía por mi especialidad, yo soy criminólogo, y docente universitario por muchos años. Ingresé a la Fiscalía en el 99, en donde habrá estado Rafael Correa el 99, sin duda estudiando, porque claro, él creo que ha trabajado cerca de una década en las universidades y no conozco respetuosamente de ningún otro empeño, trabajo por el país. Washington Pesantes, 8 años después de haber ingresado a la Fiscalía, de haber hecho una carrera, ganó un concurso para ser el fiscal general del Estado. Antes, en el 2004, cuando Rafael no aparecía en el escenario, yo gané un concurso para ser ministro fiscal de Pichincha. En esas circunstancias tomé decisiones importantes, por ejemplo, el juicio contra el expresidente Gutiérrez y muchos otros, en defensa de los intereses del país. En el 2006, antes que Rafael Correa gane las elecciones, Washington Pesantes ganó el concurso de méritos y oposición con 30 puntos sobre 100 de diferencia y nombraron la llamada partidocracia o partidos tradicionales, porque a mí no me gustan los términos peyorativos. Los grupos que nosotros conocemos, PRI, PRE, Social Cristianos, les nombraron al tercero la terna. Llega la Asamblea Constituyente y yo jamás he pedido, no soy de los que hacen antesala, ni soy cortesano de nadie, me nombraron fiscal general y desde la Fiscalía pude transformar la Fiscalía. Desde la Fiscalía General pude transformar las 100 fiscalías que se crearon en el país. Toda la infraestructura, la tecnología, el ingreso a la Fiscalía, la creación de fiscales indígenas, el ingreso a la Fiscalía por concursos,
20 concursos de méritos y oposición, de manera que demostré que habiendo sido nombrado en este periodo, yo supe mantener una autonomía, una independencia total. Caso contrario, yo no hubiese enjuiciado como lo hice a 3 ministros. Después que yo salí, usted sabe que ningún ministro ha sido objeto de una investigación penal. Yo enjuicié a 3 ministros, si quiere se los digo. Deportes, los 8 procesos penales los inicié yo. Salud, agricultura, Corte Constitucional por el asunto cervecería, ¿no es cierto?, nacional, escándalo. Caso Petrobras o Palo Azul, el más grande atraco petrolero en la historia nacional. Y así le puedo seguir diciendo. Por ejemplo, los bonos espirituales en la Procuraduría que hice devolver. De manera que mi actuación, usted tiene razón en decir, fue en ese periodo, pero yo no fui fiscal de país, ni me he visto involucrado en cosas vergonzosas como no podría decir el fiscal actual. Yo no tengo nada que ver con los papeles de Panamá, no he favorecido a los señores de Isaías, como el caso en Pagrab, de manera que sí, temporalmente existe una actuación mía en la Fiscalía que además lo acortaron porque les resultó siempre incómodo un fiscal que actúe con autonomía, como en el 30S, por ejemplo, y pues no tengo nada que ocultar. Yo creo que en lo personal he tenido una relación de amistad con el presidente Correa. ¿Cómo no va a tener usted fotos o imágenes con Correa si yo hice 79 edificios en el país por la Fiscalía? Antes eran subsuelos, unos cuartuchos en donde funcionaba la Fiscalía. Yo le dignifiqué y además no solamente en apariencia, sino con actuaciones de los fiscales, comenzando por el fiscal general. Entonces, más de una inauguración, por ejemplo, cuando adquirí el edificio de la Embajada de Estados Unidos aquí en el Ecuador, inauguré la embajada, si el gobierno, porque la Fiscalía no produce dinero, si el gobierno me dio ese dinero para comprar, el gobierno pagó los 4.500.000, evidentemente me parecía que era lógico invitar a principales funcionarios del Estado. Pero eso ¿en qué complica? Si mi actuación ha sido ¿en qué me implica? Si ha sido totalmente autónoma, ha sido totalmente independiente de las decisiones del gobierno. Yo jamás permití que desde la Secretaría de la Presidencia se sugiera, como lo hacen ahora, o se tomen decisiones, o se hagan sentencias, como en el caso Chucky 7 o caso Universo, de manera que en nada me incomoda y más bien me permite aclarar cuál es mi posición respecto a este régimen. En lo político totalmente equidistante, y lo dije hace 5 años, lo dije públicamente, yo estoy más de 5 años fuera de la Fiscalía, le dije el país requiere una opción distinta a esto que se pretende presentar interesadamente como una dicotomía, o el gobierno o los de siempre. El país va más allá, rebasa, tiene que ir por una vía distinta. Esa es la tercera vía que nosotros lo estamos socializando, difundiendo ante el país. Una posición racional, democrática, de rescate del país, que tome distancias tanto de la extrema derecha, neoliberalismo, como de la izquierda llamado neosocialismo. Necesitamos independencia de las funciones, de los poderes del Estado, de los organismos de control, si existen todavía en la práctica. Lo que existen es para decorar la estructura del Estado. Usted está hablando de actuaciones de la Fiscalía, está siendo crítico con los organismos de control. ¿Cómo hacer una propuesta de reconstituir un país? En donde usted habla de división de poderes, que en este momento habría que ver si existe o no existe. Efectivamente, que ejerzamos lo que significa democracia, libertad de expresión. ¿Cómo apuntar y encontrar que una tercera vía puede ser una opción para el país? Los tiempos son cortos, doctor Pesantes, de aquí a febrero no nos quedan muchos meses por delante, la campaña es extremadamente corta. ¿Cómo hacer que la ciudadanía busque esta tercera vía, busque una tercera opción que, usted dice, no el gobierno, no los mismos que en un momento dado vuelven a aparecer? Hay otras opciones, hay una serie de opciones, pero ¿cómo apuntar a una opción y a una decisión popular que busque una diferente alternativa en el mundo electoral? Usted lo ha dicho, la gente no quiere más de lo mismo, y yo le digo con la consideración de siempre, ¿hay algún actor nuevo en la política nacional? ¿Hay un movimiento nuevo que sea distinto a los demás, que no haya estado en el pantano de la política nacional?
solamente es Unión Ecuatoriana. Yo le sirvo al país 38 años desde la docencia, lo dije antes, desde la docencia primaria, secundaria, soy un profesor, y orgullosamente, profesor graduado de primaria, secundaria, y ejerzo la docencia universitaria por más de 25 años. De manera que la gente percibe. Por eso es que un 70% no ha decidido. Si ahora aparecen unas encuestas y dicen el 30% ya decidió apoyar al pasado, reciente, a los de ahora y a los de antes. Eso se están disputando. Y aparecemos nosotros, sí, sin haberlo pagado, aparecemos con una intención de voto que nosotros saludamos. ¿Cómo hacer? Eso es la pregunta de fondo a usted. Lo que estamos haciendo, difundiendo. Yo he estado la semana pasada en su tierra, en Cañar, Azuay, he estado en Loja todo el tiempo, estoy un poco en medios, porque además nadie puede dejar de lado la visión que tenemos. De un lado el gobierno con 14 medios propios, los que se incautó a los señores de Isaías, ayudamos a incautar pensando que los iban a vender y que se iba a recuperar el dinero que... Pero ahora en cambio hay la nueva sentencia y no sabemos el país cuánto tenga que devolver a los señores de Isaías. No hay una sentencia, hay un pronunciamiento, pero también se lo digo como abogado. Muchas gracias. Hay un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en donde dice que el proceso por peculado cumplió, el proceso penal que yo impulsé, cumplió con los requisitos y no hay nada que hacer. Ahí se les condenó también al pago de daños y perjuicios, no solamente la condena de 12 años. De manera que es una argucia de los señores Isaías en eso. Y lo que está diciendo es que en la constituyente se puso un mandato 13, se puso una disposición en la que no les admitían a los señores Isaías que interpongan ningún recurso, y si de hecho ya lo habían presentado, que esos sean desechados. Eso está en cuestión, pero no se ha ordenado pagar. Pero yo le decía, el país necesita una opción y nosotros estamos dialogando, sí, con la gente, con los médicos que fueron expulsados prácticamente, con mascaradas como la compra de renuncias. El día viernes pusieron candado en su escritorio, el lunes no pudieron ingresar. A los jueces, no todo era bueno, pero tampoco era malo, hay mucha gente de carrera. A los jueces, como 4.000 funcionarios judiciales que se les puso afuera. A más de 20.000 maestros que se les compró una renuncia para que entren empíricos y neófitos. Sacar 30.000 maestros es mejor en la educación. Dar 1.000 becas, que es bueno que vayan ecuatorianos al exterior, regresan y no tienen ningún puesto, pero dar 1.000 becas se comparece con dejar a 800.000 ecuatorianos fuera de la educación superior. Haber suprimido la formación de profesores primarios, no hay normales, no hay institutos superiores, hay uno en Azogues que no formará más de 200 al año. La famosa UNAE, la Universidad de la Educación del país. Ahora, las facultades de filosofía están prácticamente cerradas, en donde se formaban maestros, de manera que desde el punto de vista que lo veamos, por eso es que yo diferencio la labor del gobernante, Rafael Correa, de la situación de amistad, que eso es otra cosa, y que en aquel momento, las primeras elecciones ganó con el apoyo de un 60-70% de los ecuatorianos. Yo no me arrepiento, los que tienen que arrepentirse son los que defraudaron a la confianza de quienes creyeron en ellos. Usted habla de una tercera vía, pero la tercera vía tiene que venir con más ingredientes, por decirlo así. ¿Qué ocurre con su partido? ¿Qué ocurre con la lista 19 y la presencia en cada provincia? Con la estructura, en un momento dado, si usted va a la presidencia de la República, ¿qué pasa con los candidatos a la asamblea? ¿Cómo generar y tener una asamblea que apoya la gestión de una tercera vía en el gobierno? ¿Qué significa esto? Reestructurar temas jurídicos. Usted es abogado, sabe que hay una serie de leyes que tienen problemas en el país. ¿Cómo trabajar en equipo, asamblea con ejecutivo, en donde cada uno tenga independencia, pero al mismo tiempo busquen un fin común que es el país? Perfecto. Nosotros vemos y nos diferenciamos, vemos a los otros actores políticos con respeto. Si tenemos diferencias políticas, no los vemos como enemigos, sino como adversarios momentáneos, y creemos que de ser gobierno, el 19 de febrero, la lista 19 de Unión Ecuatoriana, nosotros debemos convocar a la unión, por eso nos llamamos Unión Ecuatoriana, convocar a la unión de los ecuatorianos para sacar adelante el país. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas fundamentales. Este país, por sanidad pública, el Estado ecuatoriano,
después de 115 meses de gobierno de la Revolución Ciudadana, requiere fiscalizar, y nosotros tenemos experiencia de haberlo hecho, y hecho de manera autónoma, sin persecuciones ni venganzas, pero sin impunidad como pasa ahora. De manera que podemos confluir en aquello. Podemos confluir en solucionar los problemas fundamentales con distintos sectores que sean partícipes de nuestra visión del país y del mundo. Rescatar la patria, resucitar la justicia que está manipulada. Justicia que, salvo honrosas excepciones, sus operadores son todito 35. Y ahí no está lo fundamental, sino que no están preparados. ¿Cómo es posible que se tomen sentencias? A los jueces se les conoce por sus pronunciamientos, por sus sentencias. A una persona por incitar a la violencia, 8 años de cárcel. A un ministro enjuiciado por mí le pusieron 3 meses de prisión, que nunca, no ha ido ni un solo día a cumplir esa sentencia. ¿Cómo es posible que se haya humillado tanto a estudiantes del Mejía, Montúfar, Central Técnico, profesores, que se haya dividido tanto? Eso es un gobierno de izquierda. Yo tengo una formación política, he sido profesor de ciencia política en la Universidad Católica cuando yo comencé, y luego en ciencias penales, y no conozco gobierno en el mundo que se haya ido contra, al menos de tinte progresista de izquierda, que haya destrozado los gremios, que haya dividido UNES, FEUES, que haya hecho una central de trabajadores paralela, que se ha metido inclusive en Solca. Ellos han pretendido normar la vida privada de los ciudadanos. Y para eso no es el gobierno, la cosa pública no es para eso. Que haya confundido Estado con partido. Lo mismo es para ellos Alianza País que el Estado ecuatoriano. Inclusive hay un un ministro de la política que recibe el sueldo del Estado, es un ministro más. Él es el operador, el activista de Alianza País. Por favor, hay que volver al sentido común. Y en esa medida nosotros estamos dispuestos a coincidir, sacar adelante al país en un mundo globalizado. Hay que volver al sentido común. Cuando este país se aísla por situaciones ideológicas subjetivas, se aísla del mundo. Siguen hablando del discurso bastante devaluado, antiimperialista. Si nosotros podemos ser un Estado soberano, no ser entreguistas, pero comercie con el principal país que es nuestro socio. Cierra embajadas en Bélgica, por ejemplo, que es la capital de la Comunidad Europea, y abre en algunos estados de la ex Unión Soviética con quienes nada nos identifica. De manera que mucho hay que hacer en ese país, y si nosotros nos unimos en un gobierno que convoca la Unión Ecuatoriana de centro democrático, pues podemos contribuir efectivamente, como lo hemos hecho a través de nuestra vida, para sacar adelante el Ecuador. Doctor, con lo que le decía, las estructuras provinciales, las candidaturas de asamblea, que son claves para llegar a administrar el país, el manejo de la asamblea. ¿Cómo están trabajando en eso? Doña Claudia, nosotros somos un movimiento orgánico. Le dijimos al país, no recién, y ese es otro punto de tomar en cuenta, mientras ahora algunos se deslindan del poder, quieren bajarse del barco, algunos dirían con cierto tono irónico, se bajan de la camioneta. Nosotros hace 5 años, usted puede ver en las redes sociales, dijimos al país, esto que tenemos está tomando un giro inesperado, con ese círculo virtuoso de 40, los únicos de mentes lúcidas, con ese círculo de Boy Scout, está tomando un giro distinto, está defraudando el país, de manera que le hicimos ver al país. Entonces comenzamos hace 5 años con una identidad propia, una línea muy clara en lo político, respetuosa, desde luego, pero muy frontal y clara. Y hace 2 años y medio nos reconocieron, después de recoger 493,000 firmas a copiar en el país. Tenemos estructura en las 24 provincias y hemos dado muestras, inclusive hemos sido pedagógicos en este país. La primera precandidatura, que es lo que corresponde a lo jurídico y a lo lógico y el respeto al país, lo presentó Unión Ecuatoriana. Los otros, ya algunos son candidatos desde hace 6 años, candidatos por sí mismos, tienen derecho. Yo soy orgánico y respetuoso a la ley. Presentamos luego de una asamblea aquí el 19 de marzo de este año. Presentamos la precandidatura porque me lo pidió la Asamblea Nacional. En los próximos días vamos a renovar las directivas provinciales, será el 19 de septiembre, y ahí se examinará también, con miras a futuro, sin duda se insistirá o se ratificará la precandidatura presidencial de quien habla como líder de Unión Ecuatoriana. Tenemos estructura entonces en las 24 provincias y aspiramos tener candidatos, vamos a tenerlo en todas las provincias.
Lo que sí nosotros no queremos es que los mismos personajes, algunos de ellos han vegetado en el Congreso más de una década, algunas ya van por los 2 décadas, sean renovados. Necesitamos paso a una nueva generación fresca con una mentalidad distinta a la canibalesca y poco preparada clase política ecuatoriana. De manera que eso es lo que le proponemos al país y eso el país lo va a hacer suyo, no tenga la menor duda. Usted me habla de las unidades y yo les he escuchado. Le doy suscrito ante notario, valga el símil, que esas unidades en pocos días terminan diluyéndose. Nadie va a ceder a su interés de tener candidato propio. Mire usted en qué está quedando la unidad de Guayaquil. Y no lo digo con afán peyorativo. Ahora no quedan más de 2 o 3. Finalmente, si quedan 2, no habrá 3. Quedará la candidata que ya está lanzada y alguien más que se sume. A lo mejor va a una vicepresidencia. Lo mismo va a pasar en esta candidatura de centro. Insisto en el respeto que les tengo y tengo relación de amistad porque no tengo resistencias, pero es el grupo de ciudadanos que en las elecciones pasadas no fueron ninguna opción de poder, sacaron el 3%. Ahí está MPD, Pachacute y otros, respetables personalmente, pero no les veo ninguna opción de poder. Entonces, bueno, el señor Lasso, su candidatura parece indeclinable, él parece que está, entre comillas, condenado a ser candidato, y nosotros somos una imagen nueva, fresca. Yo le pregunto, ¿hay actor político nuevo? No. ¿Hay algún candidato o precandidato presidencial de la Sierra? No. ¿Hay algún candidato, perdone si es falta de modestia, con una hoja de vida de servicio intachable al país, como quien le habla? Pues entonces eso lo va a escoger el pueblo ecuatoriano y nosotros confiamos que sea el 19 de febrero por las listas 19. Vamos a mirar qué ocurre. Gracias a Washington Besante. Recordamos que él lidera el movimiento Unión Ecuatoriana, es precandidato presidencial, cuando hemos hablado sobre la situación política. Él es muy claro al decir que el Ecuador buscará una tercera vía para las próximas elecciones. No el gobierno, no los mismos de siempre que vuelven a aparecer de acuerdo a su criterio y más bien una tercera opción. Son trabajos que están llevando a cabo. Él es claro además al hablar sobre su paso por la Fiscalía General del Estado. Él habla de los juicios que planteó a los ministros del actual régimen, demostrando que era una función en ese entonces, y él lo señala, en ese entonces independiente. Vamos a mirar, falta todavía pocos meses, pero en este país los días cuentan y las decisiones se van tomando. Él habla de la reunión de septiembre en donde se definirá efectivamente las candidaturas tanto a la Asamblea como a la Presidencia por Unión Ecuatoriana y veremos qué ocurre en los próximos días y semanas en el país para ver cómo queda armado el panorama electoral. Hay muchas preocupaciones, el país está viviendo crisis complejas, pero vamos a ver qué opciones nos brindan y el último en decidir definitivamente es el pueblo ecuatoriano cuando vaya a las urnas en febrero de 2017. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con María Fernanda Carrera, quien es la coordinadora nacional de las operaciones del terremoto de la Cruz Roja Ecuatoriana. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Este momento, como lo habíamos anunciado, estamos con María Fernanda Carrera. Ella es la coordinadora nacional de la Operación Terremoto. María Fernanda, hemos visto el trabajo de la Cruz Roja. El país entero le da las gracias por el apoyo que brindó en la zona del terremoto y el apoyo permanente a nivel de la historia del país. ¿Cómo ha sido coordinar las actividades del terremoto? ¿Cuáles han sido las fases que ustedes han ido cumpliendo para ayudar a quienes fueron damnificados? Con problemas de salud, con problemas de refugio, con todo lo que ha implicado el terremoto del 16 de abril. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, Cruz Roja Ecuatoriana, a través del voluntariado que tiene a nivel nacional, ha desplegado ciertas acciones a partir del 16 de abril. Muy importante tener en cuenta que hemos actuado alrededor de 5.000 voluntarios a nivel de toda la red territorial. Contamos con voluntarios que se encuentran todavía brindando su atención en las provincias de Esmeraldas, en las provincias de Manabí, donde en la fase de respuesta actuamos con la inicial, ¿no?, que viene a ser en las primeras 72 horas que se activó el primer sistema de atención prehospitalaria y búsqueda y rescate. Estas vienen a ser las acciones iniciales. Por supuesto, de ahí contemplamos en los 3 primeros meses desarrollar una etapa de la respuesta, que esta se cerró al corte de 16 de julio. Fue una estrategia de Cruz Roja Ecuatoriana desarrollar las acciones de respuesta enmarcadas en lo que viene a ser refugio temporal, albergues, un programa de lo que viene a ser salud comunitaria, de una atención de salud, de atención primaria a las personas que precisamente requerían este tipo de atención. Usted habla de 5.000 voluntarios trabajando en la zona. ¿Cómo organizaban este trabajo? ¿Cómo ustedes identificaban dónde era más necesaria la presencia de la Cruz Roja? Bueno, importante destacar, ¿no?, que se cuenta con voluntarios que están activos permanentemente en las juntas cantonales, en las juntas provinciales, y precisamente fueron quienes brindaron la primera atención. De ahí se encuentra con relevos, con apoyos a nivel de la red territorial. Entonces es destacar, ¿no?, la acción del voluntariado. Este voluntariado que usted menciona sigue activo. ¿Cuál es la siguiente fase que ustedes van a trabajar en la zona del terremoto? Ustedes han estado entregando informes semanales de cómo han sido invertidos los recursos, cómo ha sido distribuida la ayuda y el trabajo de Cruz Roja. ¿Qué pasa en la siguiente fase? Bueno, en la siguiente fase ya nos vamos acerca de la recuperación, donde aquí realizaremos acciones de recuperación temprana, lo que viene a ser respectivamente la construcción de viviendas. Una característica de estas viviendas es que son propiamente con materiales locales, que vienen a ser viviendas de tipo progresivo, pero que son adaptadas a las necesidades de las personas. ¿Las viviendas son ya de carácter definitivo o de carácter temporal que ustedes van a empezar a trabajar? Ya se las considera de carácter definitivo. Precisamente se han tomado muchos diagnósticos, muchas decisiones de la población en donde están contentos con estas viviendas, y precisamente el lanzamiento de la primera vivienda la vamos a realizar el 16 de agosto ya con el primer beneficiario. El primer beneficiario, ¿en qué consisten las viviendas y cómo identifican ustedes los beneficiarios?
Las viviendas son entregadas totalmente gratuitas. ¿Qué puede aportar el beneficiario para tener acceso a la vivienda? ¿Cuáles son las características? Bueno, hay ciertos aspectos, ¿no?, que se ha verificado para que sea beneficiario de la vivienda. Primero, evaluar el componente familiar. Tenemos dos tipos de viviendas, la una que es de 42 metros cuadrados, la siguiente de 63 metros cuadrados. ¿Cuál va a ser la diferencia para captar el público? Va a ser que la de 42 metros cuadrados es beneficiaria a las familias que tienen un componente familiar de 5 o menos de 5 personas. La siguiente viene a ser más de 5 personas. Ahora bien, se han identificado grupos de atención prioritaria, el primer aspecto, también la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas y de igual manera una coordinación plena con las autoridades locales. ¿Y las viviendas son totalmente gratuitas o algo tienen que pagar los beneficiarios? Son totalmente gratuitas. Estas vienen unidas con un programa que también la desarrolla en la recuperación temprana, la Cruz Roja Ecuatoriana, que viene a ser la etapa del programa de transferencia en efectivo. Se le entrega la vivienda, también se busca la reactivación económica, potenciar a las familias a sus hábitos que tenían antes del terremoto, es decir, se brinda un bono que usted tiene la característica de ser no condicionado, podrá ocuparle como a bien desee, será por única vez, pero también tendrá una inducción para la recuperación de medios de vida local. Tendrá un asesoramiento, una preparación de tal manera que potenciamos el desarrollo local. Todo es manejado por Cruz Roja Ecuatoriana y por Cruz Roja Internacional. ¿Hay algún apoyo por parte del gobierno? ¿De dónde manejan ustedes los fondos para construcción de viviendas, entregas de bono? ¿Cómo están ustedes recibiendo y logrando conseguir la construcción de las viviendas y la entrega de bonos? Bueno, desde el principio de la respuesta se han activado cuentas, ¿no? Se han activado cuentas que están disponibles todavía en la página web de la Cruz Roja Ecuatoriana, en donde hemos recibido el aporte nacional y también muy importante mencionar el aporte de la red de la Cruz Roja a nivel internacional, que viene a ser la Federación Internacional de la Cruz Roja, y contamos aún con el aporte. En este mes de agosto nosotros se va a realizar una acción conjunta con el Ministerio de Turismo, que viene a ser una teletón. Se desarrollará, como le mencioné, el 28 de agosto, una teletón a nivel nacional y también invitada en otros países. Es decir, es este concierto, nosotros entrevistamos a uno de los que está apoyando en este concierto, que en Ecuador será en Guayaquil, pero en varias capitales latinoamericanas y desde Miami también van a aportar a través de este concierto en diferentes ciudades de América. Sí, precisamente, y también indicar, ¿no? También tuvimos otro aporte internacional que tuvo también una teletón, fue desarrollada, fue ejecutada por la Cruz Roja Americana, que esta se desarrolló el 18 de julio y que de igual manera fueron a través de una red, la red Televisa, en donde precisamente también se tuvo el aporte de los países hispanoamericanos. ¿Podemos hablar de montos? ¿Podemos saber cuánto ha venido del exterior, cuánto ha dado el Ecuador para aportar al terremoto? Bueno, actualmente la Cruz Roja Ecuatoriana sigue captando la información. Hemos dado una rendición de cuentas al primer mes. Ahora ya nos encontramos en la siguiente fase, donde precisamente ya tiene un monto elevado precisamente por la reconstrucción. Todavía no tenemos cifras, esperamos que con el evento del 28 de agosto ya contar con una cifra oficial para desplegar precisamente este plan viviendas que viene a desarrollarse en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Inicialmente, ¿cuántos serían los beneficiarios del plan de vivienda? Usted nos decía, el 16 de agosto inauguramos la primera casa entregada al primer beneficiario. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes del número de construcción de viviendas? Las de 42 y las de 60 y algo de metros, con las características que usted nos dio. Sí, bueno, inicialmente pretendemos llegar a las 1000 viviendas. Estas 1000 viviendas, los sectores beneficiarios serán precisamente parroquias rurales ubicadas en las dos provincias. Hemos identificado 8 inicialmente y bueno, con el transcurso del tiempo, si nosotros logramos una mayor captación de recursos, continuaremos la atención, tal cual la hemos hecho en la etapa de respuesta, que realmente ahí fue un número mayor, que llegamos a más de 200 comunidades atendidas. Atendidas con lo que se nos decía, salud, atención primaria, vituallas que además ustedes lograron conseguir y distribuyeron en la zona. ¿Cómo les ve la zona del terremoto cuando usted porta la credencial de la Cruz Roja? Bueno, es muy hermoso, ¿no? Contar lo que
que también Cruz Roja Ecuatoriana cumple con una responsabilidad plena, también una transparencia. Para ello se ha hecho, al momento que cerramos el programa de entrega de asistencia humanitaria, que llegamos a más de 20.000 beneficiarios en las 2 provincias, se hizo una evaluación a ver qué aspectos, cómo me recibía la población, y realmente fue positiva esta evaluación. Algunos aspectos que por supuesto se deben mejorar, pero lo bueno es que nuestros voluntarios son de territorio, entonces el apoyo, la recepción de la comunidad afectada fue mejor. Agradecemos muchísimo, es muy importante el trabajo que ha realizado Cruz Roja en la zona de terremoto, y como decíamos, siempre Cruz Roja está presente cuando cualquier sector de la población, del país, del mundo necesitan ayuda. Hemos dialogado esta mañana con quien coordina, es la Coordinadora Nacional de lo que serían las actividades por el terremoto, María Fernanda Carrera. Ella nos ha dado una especie de resumen de lo que están haciendo. Hay la posibilidad, y esperemos que se cumpla, de construir 1.000 casas para las zonas de los damnificados. Ella pone énfasis que estas se realizarán en las parroquias rurales de los cantones afectados por terremoto, tanto en Esmeraldas como en Manabí. Casas que veremos el primer prototipo, por decirlo así, inaugurado este 16 de agosto. Manos amigas del mundo entero están apoyando a través de la Cruz Roja. Vamos a mirar qué ocurre en el concierto, en esta gran Teletón americana que se va a llevar a cabo el 28 de agosto. Nuevamente, gracias a María Fernanda Carrera y a la Cruz Roja por habernos acompañado. Queremos además recordarles que este programa llega a nosotros gracias al apoyo del Centro Comercial El Bosque, de MAPS, Cooperativa Policía Nacional, Cheviplan, Universidad Internacional del Ecuador y las tarjetas de débito y crédito de Banco del Pichincha. Que tengan un muy buen feriado, tengan las precauciones necesarias, y estaremos con ustedes este día lunes a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.